Muchas gracias, señor presidente. Un agradecimiento a los colegas del Senado, al ministro de Agricultura por su presencia y a todos los directores, presidentes y demás personas encargadas que hoy nos acompañan en la Comisión Cuarta del Senado de la República, con la idea de mirar hoy y hacer un análisis de lo que significó la locomotora de la agricultura en los 4 años anteriores, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, y mirar también qué alternativas tenemos para crear un mejor Plan Nacional de Desarrollo para el año 2015. Nosotros en la Comisión Cuarta, como comisión independiente del partido al que pertenezcamos, hemos tomado la decisión de convertirnos en la Junta Directiva del Senado de la República, donde los ministros, donde los directores de los institutos y las entidades vengan y le digan al país cómo ha sido su ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, cómo está haciendo la ejecución del presupuesto, cómo están manejando la contratación en cada uno de sus entidades, y de esa manera el país pueda conocer directamente por parte de la voz cantante del Gobierno Nacional cómo ha sido su funcionamiento. Y queremos que los ministros, los directores de las entidades, cuando estén tomando decisiones, cuando estén mirando los contratos, sepa que aquí la Comisión Cuarta va a estar mirándolos y seguramente tomen las acciones correctivas y preventivas en el momento adecuado para que el dinero de los colombianos esté siendo invertido de la mejor forma posible, esté siendo invertido en desarrollo económico, social, esté siendo invertido de una manera transparente, y la Comisión Cuarta entonces quiere convertirse, y se ha venido convirtiendo, en un polo de pensamiento para que, como lo decía anteriormente, los recursos de los colombianos tengan la mejor destinación posible, y que el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación no sean unos simples cantos a la bandera, sino que se conviertan todos los días en la carta de navegación de todas las entidades. Nosotros entonces queremos ser constructivos, propositivos. Aquí vamos a hacer un diagnóstico, miraremos cifras, miraremos números, pero al final haremos propuestas y no nos quedaremos simplemente con una crítica a situaciones, sino que nos convertiremos, repito, en una comisión que mira hacia adelante con el propósito claro de generar mejores oportunidades para todos los colombianos. El Senado será participativo, será constructivo y generará una visión muy diferente desde la Comisión Cuarta de la República. Voy a hacer una presentación que espero que sea muy corta sobre el seguimiento que hicimos a la famosa locomotora de la agricultura en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, cómo estuvo el cumplimiento de los diferentes indicadores sectoriales por un lado, y adicionalmente cómo fue la ejecución presupuestal, cómo fue la contratación, cómo fue la ejecución de algunos proyectos que se consideraron estratégicos por parte del propio Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, y asimismo haremos al final un análisis de algunos gastos que consideramos nosotros como citantes que no deberían hacerse por parte del Estado, con miras a tomar mejores decisiones, y que el ministro, los diferentes directores y presidentes de las entidades afines al Ministerio de Agricultura consideren con gran precaución esos gastos hacia adelante. Lo que nosotros primero entonces queremos mostrar es cuál va a ser el contenido del debate. Mostraremos cuáles fueron las preguntas, algunas inconsistencias en las respuestas. Queremos que haya mayor rigurosidad, señor ministro, en muchas respuestas. A veces los ministerios pasan por alto las preguntas y dejan mucho abierto para interpretaciones, y queremos entonces que exista más rigurosidad. Igual esta es la primera vez que hacemos el ejercicio con un ministerio, ya lo hicimos anteriormente con Planeación Nacional como entidad que recopila toda la información de los diversos ministerios, pero quedan faltando algunas preguntas, algunas respuestas que le queremos hacer saber. ¿Cuáles fueron en general los incumplimientos del Plan Nacional de Desarrollo? Puedo decir ya que el 69% de las metas de los indicadores que se puso el Ministerio de Agricultura entre el 2011 y el 2014 no fueron cumplidos. Y vuelvo a
a ser reiterativo en esto, pero tiene que convertir, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que convertirse en la carta de navegación, no puede ser simplemente una cartilla de buenos propósitos, sino en un objetivo que nos pueda permitir tener programas, estrategias y tácticas bien coordinadas para que se cumplan estos planes. ¿Cuál fue la ejecución presupuestal? De proyectos estratégicos, haremos una evaluación de la planta de personal, de los gastos en publicidad, algo que no nos gusta, que es el derroche, y unas consideraciones adicionales importantes que hemos visto ahora sobre cuál ha sido la eficiencia de la inversión histórica, como el propio ministro lo ha llamado en el sector agro. Queremos que se convierta realmente cada peso que invirtamos en el sector agro se vea bien invertido y que tenga unos efectos reales sobre el agro colombiano, y cuáles serán los efectos de la reforma tributaria en el sector, que los vemos trágicos y lo veremos numéricamente. ¿Cuál es hoy? Cada peso que paga un empresario del campo, cómo va a ser numéricamente, lo vamos a ver cuál es el efecto que tiene, un efecto que consideramos perverso y dañino para la inversión en este sector que tanto la necesita. Comenzamos entonces con las inconsistencias, bueno, primero con el cuestionario, para hablarlo rápidamente. Preguntamos por los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, cuáles se incumplieron, hicimos un listado de cuáles fueron los indicadores que fueron incumplidos durante los 4 años, y adicionalmente le pedimos al Ministerio de las entidades cuál había sido la justificación para ese incumplimiento. Uno entiende que muchas veces los ministerios por diversos motivos no pueden cumplirlo, no los vamos a juzgar, queríamos saber qué pasó, cuáles fueron esos motivos y si hubo cambio de metas, porque eventualmente muchas veces cuando se va evaluando el Plan Nacional de Desarrollo con el tiempo se encuentra que las metas pueden ser corregidas sea al alza o a la baja. ¿Cuáles fueron los motivos que se definieron para hacer ese cambio de metas? Lo que dijimos, la ejecución presupuestal, la ejecución física de proyectos, la ejecución presupuestal y física específicamente del proyecto del Distrito de Riego de Ranchería fase 2, lo incluimos con esa especificidad porque fue uno de los proyectos bandera del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, entre muchos otros proyectos de diversos ministerios, pero específicamente, por ser competencia del Ministerio de Agricultura, lo tuvimos muy en cuenta. El personal del sector, la planta de personal es la planta vinculada con contrato laboral y lo que nosotros consideramos nóminas paralelas, y el detalle de gastos en publicidad y eventos. Ese fue el cuestionario para que los colombianos conozcan qué fue lo que se le preguntó, y así será el desarrollo básico hoy de esta citación que hacemos. Comenzamos entonces con las inconsistencias. Básicamente encontramos 4 tipos de inconsistencias. En el cuestionario hicimos referencia a todas las entidades que conforman el sector. Hoy fueron citados digamos que el grueso de las entidades, sin embargo no encontramos respuestas para algunas entidades, la UPRA, los fondos ganaderos, BECOLA, UNAP, entre otras. Bueno, y esto ya es un tema que es bueno aclararlo. Aquí se dice que el director de Corpoica no había enviado las respuestas, efectivamente no llegaron a la comisión. Yo hablé con el director muy decentemente, me dijo que él había hecho llegar las respuestas al ministerio, pero en la consolidación de la información, infortunadamente no llegó esa información al debate. Parte, señor ministro, de lo que queremos hacer caer en cuenta, que se hace la tarea juiciosa por parte de Corpoica en este momento, en este tiempo, pero infortunadamente esa información no llegó a la Secretaría de la Comisión, o en la consolidación de la información no llegó, y por ende hoy no podemos hacer un seguimiento, y en algún momento si dice falta de transparencia, pues no, que no sea juzgado de tal manera el señor director de Corpoica, pero frente al Senado de la República y frente a la Comisión Cuarta, esta falta de información nuevamente genera una desinformación que debería ser corregida. Los 36 indicadores, ya pasando al segundo punto de la inconsistencia, se solicitó cuál había sido el motivo del incumplimiento. Bueno,
como dijimos, y ahorita lo veremos, son 42 indicadores en los cuales no se llega al 100% del cumplimiento. Ya veremos las escalas y los rankings de cómo fueron cada uno. Pero hubo 36 que fueron los de mayor incumplimiento, que se llegó a un porcentaje inferior al 90% de cumplimiento en estos 4 años. De esos 27 hubo 3 respuestas que fueron constantes, que fueron, se dice que por problemas administrativos no se cumplió, algo por corregir, señor ministro. Creo que aquí tiene una buena oportunidad de saber por qué muchos de sus funcionarios en algunas ocasiones no lo hacen. Dificultades en los procesos de convocatoria, esa es la segunda razón que constantemente aparece. Y la tercera, que esa sí es un poco más preocupante, dice que cumplir la meta es complejo, porque finalmente es la propia administración la que define sus metas. Y si dice que es complejo, pues tiene varias opciones: revisarla, tiene maneras de simplemente o no considerarla en algún momento. Antes, cuando comienza la planeación, simplemente se puede decir que esa es una meta que no esté, pero nos llama la atención que fueron respuestas repetitivas, y esto muestra en cierta forma falta de planeación, por un lado, que eso es importante tener en cuenta, y por otro, repito, es falta de revisión de las metas. Yo vengo del sector privado, allá se tienen los indicadores muy claros de cumplimiento, y cuando uno, como veremos posteriormente, tiene indicadores cumplidos al 20%, pues eso genera decisiones y acciones correctivas muy concretas. Consideramos que aquí hay una gran oportunidad de mejora del Ministerio en el futuro. Pasando la tercera inconsistencia en las preguntas que vemos. Siguiente. Perdón, señor senador, por favor, secretario, solicitar la presencia de la senadora Paredes, por favor. Señor senador. Siguiente, estos son básicamente los indicadores a los cuales no llegó esa pregunta, no tenían ese tipo de respuestas. La tercera es la ejecución física de los proyectos, las metas y actividades. Aquí solo encontramos respuestas concretas de 2 entidades, el INCODER, con algunas, no con todas las que se había propuesto, con la adecuación de tierra, rehabilitación y ampliación de distritos de riego, y en los informes de gestión del ICA. Nosotros nos quedamos sin saber cómo iban muchos de los proyectos estratégicos del sector, y eso es algo importante a tener en cuenta, señor ministro, hacia adelante, que los colombianos sepamos qué está sucediendo con cada uno de estos proyectos estratégicos. No nos están dando la respuesta por parte de las entidades. Y cuarto y último, las inconsistencias en las preguntas. Siguiente. El tema de la publicidad, señor ministro, y aquí sí quiero hacer un llamado de atención. A nosotros el Ministerio de Agricultura, el ICA señaló que no realizaba gastos de publicidad, y el Ministerio reportó sin contratos por 57 millones de pesos en 4 años, con un señalamiento muy específico, y lo voy a leer tal cual dice: por el decreto 4326 de 2011 no se consideran actividades de divulgación de programas y políticas las relacionadas con su competencia misional. Yo creo que con eso vamos a terminar diciendo, señor ministro, entonces, que el Estado no va a gastarse ni un peso en publicidad con esa respuesta. Yo creo que es una respuesta que usa una artimaña jurídica para no responder lo que nosotros estamos solicitando. Simplemente habíamos solicitado que nos dijeran los contratos de publicidad, que nos dijeran quiénes habían sido los contratistas, que nos dijeran cuáles habían sido los medios de comunicación a los que se había asistido, o sea, unas respuestas muy concretas, pero se nos salieron con esta respuesta, y por ello entonces el Ministerio de Agricultura dice que solo se gastó 57 millones de pesos en publicidad en 4 años, y yo solo le quiero decir que según un informe de la Contraloría, en 14 meses, entre enero de 2012 y marzo de 2013, todas las entidades alrededor se gastaron 57 mil millones de pesos. Entonces, nosotros simplemente quisiéramos solicitar, señor ministro, con mucha mayor claridad, mucha mayor precisión, que no se usaran este tipo de argucias jurídicas. Creo que se le ve muy feo al ministerio no responder las preguntas como se le envían, simplemente porque con esta respuesta que dio el ministerio para esta pregunta, ninguna entidad del Estado termina entonces gastándose un centavo en publicidad. Ya yendo entonces a lo concreto, la primera pregunta, lo de los incumplimientos del Plan Nacional de Desarrollo.
hay 72, si uno va a Sinergia, a Planeación Nacional, aparecen 72 indicadores que se había propuesto el Ministerio de Agricultura desde el año del Plan Nacional de Desarrollo 2011 hasta el 2014. Si uno ya entra a mirar con precisión, hay 62 indicadores con metas y 10 que no tienen meta. Un indicador sin meta obviamente merece una explicación. Yo no entiendo cómo se pueden poner indicadores sin meta. Simplemente se pone un objetivo muy bonito en el papel, pero no se sabe hacia dónde va a apuntar. Creo que es algo por corregir y por mejorarse. Y si ya vamos a las 62 adicionales, que son las que tienen meta, encontramos que 43, o sea, el 69% no se cumplieron y el 19, es decir, el 31% sí se cumplieron a cabalidad. Pasamos al siguiente para ver el ranking. Aquí hicimos simplemente un ranking de cuáles fueron los 43 indicadores no cumplidos. Aquí se ven los porcentajes. O sea, estos son, hay que ser honesto, estas son cifras actualizadas a noviembre de 2014. No sé si en un mes somos capaces de cumplir estos, esperemos, ojalá, ministro, usted creo que tiene una gran capacidad de ejecutoria, ojalá podamos lograr mucho cumplimiento de estas metas, pero encontramos metas desde el 20% de cumplimiento y vamos yendo, este es el ranking, esto queda abierto para todos los colombianos, la presentación, y vamos pasando en Sinergia, la página de Planeación Nacional, se pueden ver todos estos, pero repito, ahí desde el 20% de incumplimiento va creciendo este ranking. Pasamos para ver las siguientes. Así va creciendo, si continuemos de cumplimientos, aquí ya vamos mejorando, cumpliendo del 86% ya en el puesto 33 y tomamos hasta el que al 99%, esto seguramente ya en el último mes del año, estos que están mucho más cercanos y por eso nosotros solo tomamos los 36 para hacer el análisis, pero porque consideramos que estos del 90 todavía hay una buena posibilidad de que se cumplieran en este lapso que queda del 2014 con el cumplimiento de los indicadores. Pero como ahí, repito, esto queda abierto a todos los colombianos, el 69% de los indicadores no se cumplieron, esperamos que en este mes se puedan cumplir, hay unos que ya están muy cercanos a su cumplimiento, pero sin duda esto demostró, y aquí vuelvo al inicio, demuestra que muchos de estos indicadores pueden haberse reevaluado con el tiempo, pero muestra obviamente una mala gestión y cada una de las entidades sabrá cuál le corresponde. Es una muy mala gestión de muchos de nuestras entidades, porque infortunadamente cuando uno ve cumplimientos en su gran mayoría, uno ve hay 13 indicadores con menos del 50% en 4 años, sin duda requerían una revisión en su momento, que infortunadamente no se tomaron acciones, pero que ojalá que para el año 2015, que ya comenzaremos el debate en Planeación Nacional, con Planeación Nacional del Plan Nacional de Desarrollo, se puedan tomar acciones correctivas y hacer indicadores. Por un lado pueden ser menos indicadores, por lo que hemos dicho, no necesariamente tiene que apuntársela a todo, o simplemente con una revisión mucho más clara de cuáles son las metas de cada uno y de su línea base. Pasamos a la ejecución presupuestal, también fue la siguiente pregunta. La veremos rápidamente por cada uno de las entidades. Está dividida entre funcionamiento de inversión. El Ministerio de Agricultura en general tuvo un cumplimiento, digamos, satisfactorio, un porcentaje de ejecución. Estas son las cifras de 2014, son agosto de 2014, todavía queda tiempo. Aquí sí hay algo que decir, la ejecución de funcionamiento, la ejecución de funcionamiento lleva en el 98% en el mes de agosto, es decir, esta se va a exceder. Sin embargo, si vemos históricamente, la ejecución de funcionamiento de inversión hasta el año 2013 fue bastante cumplida, creo que es satisfactoria. Pasamos a la siguiente. Ya comenzamos con las entidades, empieza a verse mucho con menor claridad los cumplimientos, especialmente de inversión. El Banco Agrario, en promedio, 75, 77, 77%, muy por debajo de lo establecido en el presupuesto. Pero si uno ya entra el funcionamiento por debajo, sí, pero inversión muy por debajo. Esperamos después que
director del Banco Agrario, nuestro gerente del Banco Agrario, nos pueda decir por qué esas ejecuciones son tan bajas, si es que el presupuesto se está haciendo los presupuestos supremamente altos y sería revisable la meta hacia abajo y pudiera llevarse ese dinero a otro tipo de entidades que requirieran mayor inversión. Pero en general, repito, es bastante insatisfactorio el cumplimiento del Banco Agrario durante los 4 años, especialmente en inversión. Pasamos. Finagro igual, comentario idem, muy bajo el cumplimiento en inversión. Creo que también el doctor Luis Eduardo nos puede contar un poco qué sucedió con qué sucede si es que estamos poniendo las metas muy altas de inversión, pero finalmente los cumplimientos están por debajo, alrededor del 20% durante los 3 años anteriores. El ICA, quedan algunos dineros sin ejecutarse año a año en materia de inversión especialmente. Aquí tiene unos presupuestos muy altos de inversión que deben ser mucho más utilizados, aprovechados. A cifras de septiembre ya estaban en el 70% este año, sin embargo dejan un espíritu todavía de fortalecer la inversión en esta entidad. El INCODER, siguiente, sí está mucho más cercano a la meta de cumplimiento y seguramente como se veía para el año 2014 también iba a estar cumpliendo a cifras de agosto, ya proporcionalmente se ve que podía cumplir. Y la unidad de restitución, bastante bajo el cumplimiento. Ahorita ya veremos cuánto es el balance sectorial total de lo que no se cumplió, pero está alrededor de la ejecución de la inversión en un 65%, en las 2/3 partes, mucho por mejorar todavía. Corpo ICA sin respuesta. La siguiente. Nos quedamos sin saberlo, eso es muy bueno que después ya podamos consolidar esta información. Y aquí hacemos un resumen, básicamente de indicadores, como dijimos, Banco Agrario, Finagro en temas de inversión, la unidad de restitución son las entidades con el menor cumplimiento en materia de inversión. Creo que es algo para mirarlo, repito, para revisarlo hacia adelante, una gran oportunidad que hay. Y vamos a ver cuánta plata fue desde 2011 hasta 2013, porque obviamente todavía queda. Siguiente. Nos dice que este sector no ejecutó 1.1 billones de pesos en 3 años. Aquí está por cada una de las entidades cuánto dinero se dejó de ejecutar. Yo creo que hay una gran oportunidad, señor ministro, de lograr que mucha del dinero que los colombianos a veces sentimos que no tenemos y que tenemos que crear más impuestos y que tenemos que dar una reforma tributaria para que los colombianos podamos tener mayores ingresos, pues simplemente si uno mira históricamente cuánto ha sido lo que ha dejado de invertir en materia de funcionamiento todo el sector agro en Colombia, siendo el más grande el Banco Agrario, que es casi el 60% del dinero no invertido, adicionalmente entidades como el ICA, el propio Ministerio y la unidad de restitución que solo existe el año 2012, estamos hablando que el sector agro en Colombia dejó de invertir 1.1 billones de pesos, que es un número considerable, repito, entre el año 2011 y 2013, sin contar lo que se hará en el año 2014, que esperamos que se ejecute al menos en un 100% este año, este rubro. Aquí hay una gran oportunidad de obtener recursos para los colombianos y si empezamos a mirar todos los ministerios, seguramente encontraremos datos muy precisos de cuánto será el dinero que los colombianos dejamos de invertir en 4 años y el agro sí que necesita inversión en Colombia y dejar estos recursos sin ejecutar, para mí es básicamente un pecado capital. Esto es una manera, tenemos que ver las maneras y las estrategias para que todo el dinero del agro llegue a los que lo necesitan. Vamos a la cuarta parte, la ejecución de proyectos estratégicos. Solamente, aquí lo que vimos anteriormente, no se hizo un análisis riguroso de las entidades. Vamos a concentrarnos solamente en ranchería fase 2, que estaba establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. ¿Qué respondió el Ministerio? Hizo una relación de inversiones de la fase 1 por 118.000 millones en 4 años,
es decir, bienvenido, no fue lo que preguntamos. Y además dice que FONADE adjudicó en septiembre de 2014 la consultoría del diseño y estructuración de un modelo APP para el proyecto. Es decir, en 4 años no hubo avance del distrito de Ranchería fase 2, pese a haber estado en el Plan Nacional de Desarrollo. Esperamos, señor ministro, que con su liderazgo podamos avanzar los próximos 4 años, pero infortunadamente perdimos 4 años de nuestro presupuesto, de la historia de Colombia, sin lograr avances significativos en estos proyectos que los necesita. No, creo que este es un tema más que discutido cuando hubo la sequía y las dificultades que tuvo La Guajira y mucha de la región de la costa atlántica, pero aquí se vio una falta de liderazgo por parte del sector agro para que se lograra los resultados específicos del proyecto Ranchería en su segunda fase. Vamos a la parte de personal. Veremos rápidamente cuál fue el avance del personal vinculado en cada una de las entidades, en número de personas y cuánto costó. Esto es el dinero que se reporta como en gastos de funcionamiento. Tiene unas restricciones legales, entonces no se van a ver gastos exagerados. Vemos el Ministerio de Agricultura, bueno, aumentó el 39% entre el 2011 y el 2014. El 2014 lo que hicimos fue estimar con el promedio de personas que venían hasta el momento, el número de personas, de empleados que tiene la entidad, y con el promedio de lo que cuesta cada salario mes, lo proyectamos. Vemos entonces, obviamente esto son cifras que hay que revisar, pueden ser mayores, pueden ser menores, pero da un estimado hacia dónde debería ir, da un crecimiento de un 39% de la nómina en pesos. El Banco Agrario tuvo un crecimiento, siguiente, del 17% del valor de la nómina, lo que pasa es que son 42.000 millones de pesos. Finagro, siguiente, Finagro tuvo un crecimiento del 42%, con 5.928 millones de pesos, el valor de la nómina. El ICA, siguiente, el ICA tuvo un crecimiento de 253 personas, 19% en personal y más o menos un 20% en valor de la nómina. Siguiente, el INCODER se mantuvo estable, el valor de la nómina. Ahorita veremos qué sucedió. Aquí el tema de la nómina paralela al INCODER deja mucho que desear. Y por último, la unidad de restitución es una entidad nueva, comenzó en el 2012, solamente se ve un crecimiento ya en nómina de un 36% en 2 años, casi 5.000 millones de pesos. Corpo ICA sin respuesta. Y hacemos un balance numérico. El total de todas las entidades del Ministerio y las entidades adscritas creció el 14%, 1.289 personas más, y en dinero, la siguiente diapositiva nos dice que creció 79.000 millones de pesos, aumentó el costo de la nómina con un 21% de crecimiento en 4 años, con lo que estamos estimando para finalizar este año. Digamos que yo no voy a hacer una crítica muy profunda, creo que estos son crecimientos normales y naturales en general. Uno no podría aquí irse con una perorrata contra decir que un 21%, porque obviamente crece el número de personas, ha venido creciendo la inversión, el sector, sin duda se requiere más personal, pero esta es la primera parte, la parte que se ve normal, la parte que se ve tranquila. Vamos a la que nosotros consideramos nóminas paralelas, y aquí sí, señor ministro, yo quiero que usted ponga mucha atención, porque esto es parte de lo que los colombianos no queremos que suceda. ¿Cuánto creció la nómina paralela del ministerio? El ministerio, solo el ministerio, creció 157% y un costo de 186% en 4 años. Pasó de 4.364 millones a 12.476 millones. Eso es solo el ministerio. Continuemos, el Banco Agrario. Este sí, creo que es algo que hay que mirar, señor ministro, con mucho cuidado. Pasó de 119.000 millones de pesos a 401.000 millones de pesos, un 336%, 282.000 millones de pesos más en solo 2 años del crecimiento de la nómina paralela. Y ahorita, si quiere, le leo qué preguntamos nosotros, porque para que no quede ninguna duda. Nosotros le dijimos que nos dijeran
la planta de personal, perdón, la planta de servicios profesionales o de asesoría año a año y la planta de servicios generales de todos los contratos que se hubieran hecho como prestación de servicios personales o profesionales al inicio y al final de cada vigencia. Y pusimos que nos diera cuánto costaba cada uno de esos contratos, señor ministro. Pues bueno, el Banco Agrario es el más preocupante, 336%, correspondiente a 282.000 millones de pesos en 2 años. Creo que aquí el señor presidente del Banco Agrario nos podrá dar muchas explicaciones a los colombianos de por qué estos excesos. Finagro, hay que hacer una felicitación a Finagro, no tiene nómina paralela. Yo creo que eso es algo que hay que reconocerle al doctor Luis Eduardo Gómez, señor gerente de Finagro, porque ha demostrado que con su nómina puede manejar el sector y ojalá muchos aprendiéramos de esos manejos con mínimos recursos de los colombianos. El ICA creció 242%, creció en 1.487 personas y 39.000 millones de pesos en valor de contratista, el 227%. Banco Agrario de ICA, Banco Agrario de ICA y Ministerio de Agricultura, ya estamos hablando de que en más de 2 años, que solo 2 años, casi entre los 3 triplicaron sus nóminas paralelas. El INCODER pasó de 534 a 620 contratistas, un crecimiento que en numérico no es tan alto, pero que porcentualmente es de un 77%, 6.464 millones de pesos adicionales. Y la unidad de restitución es nueva, pero si uno ve de año a año, 2012 a 2013, pues creció 54.000 millones de pesos sus contratos y 1.072 personas, o sea, el 1.700% de crecimiento en su nómina paralela de un año a otro. Corpoica sin la respuesta y vamos a ver el consolidado, señor ministro. Numéricamente, en 2 años, de 2011 a 2013, 2.298 personas más. De 2.891 pasaron a 5.189 personas en servicios profesionales y en servicios generales, un crecimiento del 79%. Y si lo llevamos numéricamente, señor ministro, en la siguiente, podemos ver que sin la respuesta de Corpoica, en 2 años, los contratos en nóminas paralelas del Ministerio de Agricultura crecieron 382.000 millones de pesos, 258% frente al primer año. Y solo en 3 años ya estamos hablando de 891.000 millones de pesos en contratos de servicios. Muy superior a lo que vimos en planta de personal. Pero sobre todo, señor ministro, estos son recursos de inversión y esa es la parte que más nos preocupa. Vamos a hablar que en 4 años se pasó de 1 billón de pesos en contratos de servicios. La plata que decimos que es de inversión y que los colombianos salimos felices a decir, hombre, qué bueno, van 4 billones de pesos para el agro. Muchos están yendo, señor ministro, a contratos de prestación de servicio. Muy bueno, señor ministro, usted con su ejecutividad empieza a ponerle un tate quieto a estas entidades, porque infortunadamente lo que estamos viendo es que en vez de irse a los recursos, a las inversiones que necesitan los colombianos, están yendo al bolsillo de unos afortunados contratistas, como lo veremos posteriormente, cómo es el manejo en cada uno de estas entidades. Yendo a los gastos en publicidad, pues la ministra de Agricultura ya vimos cuál fue la respuesta, dijo cuánto había sido su inversión, pues eso ya habíamos hecho la anotación sobre cuál fue el dinero que, pues, o la razón que dio el Ministerio de Agricultura para no responder la pregunta. Pasamos al siguiente, el Banco Agrario, con cifras a corte de agosto, en 4 años ya pasa a los 60.000 millones de pesos. Siguiente, Finagro, es una entidad que no hace grandes inversiones en publicidad. Adelante, el ICA informa que no realiza gastos de publicidad. El INCODER tampoco es muy significativo. Después ya tendremos que ver, señor ministro, por qué difieren tanto estos valores de los que dice la Contraloría General de la Nación. El INCODER no pasa de 4.000 millones de pesos en 4 años.
La unidad de restitución, pese a ser tan joven, ya ocupa un lugar privilegiado en los gastos reportados en publicidad en las diferentes entidades del Ministerio. Corpoica no tenemos la información, y si vemos los gastos consolidados, hablamos de 63.000 millones de pesos para los 4 años. Señor Ministro, como le digo, la Contraloría dijo que para un solo año, en este mismo tipo de publicidad, que nosotros hicimos unas preguntas muy concretas sobre contratos de publicidad y gastos en eventos, la sola Contraloría dijo que en un año habían sido, en 14 meses habían sido 50 y, quiero ser exacto en la cifra, 53.000 o 7.000, 57.000 millones, mientras que los gastos que nos informan las entidades fueron de 63.000 millones. Creo que hay unas diferencias enormes que habrá que entender posteriormente, porque lo que la Contraloría ve como un gasto de publicidad en eventos, el Ministerio, las propias entidades no lo ven así. Creo que eso es algo que todavía requerirá un gran debate interno de qué se entiende, senador, de qué se entiende como un gasto de publicidad o un gasto en eventos. Y pasamos a un capítulo que uno no quisiera llegar, que es lo que a los ciudadanos no nos gusta, los derroches y las malas inversiones en las diferentes entidades y en el Ministerio. ¿Y por qué? Porque, y es lo que volvemos, señor Ministro, ojalá que cuando uno de los directores, de los presidentes vaya a firmar un contrato, sepa que aquí lo vamos a mirar y que los colombianos no nos podemos quedar ajenos a este tipo de gastos y de inversiones. Nosotros consideramos que cada peso de los colombianos tiene que ser cuidado y protegido, y que todo lo que sea gastos suntuosos debería abolirse del erario público, y que todo el dinero debería estar hecho para un funcionamiento muy austero de las entidades, y lo demás pone inversión seria que trascienda en esos indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, que generen el verdadero desarrollo económico y social que los colombianos estamos esperando. Y los gastos de representación, entre enero de 2011 y agosto de 2014, suman 647 millones de pesos entre ministros y viceministros. Con este dinero estaríamos pagando 106 subsidios de familias en acción durante todos esos meses. Y esto, pues desde enero de 2011, durante casi 4 años hubiéramos pagado 106 subsidios de familias en acción, de esos que tienen un bachiller en grado 11, a esos que le llegan 127.000 pesos mensuales, solo con los gastos de representación del ministro y de los viceministros, hubiéramos logrado 106 subsidios de familias en acción. Vamos al segundo. Banco Agrario, publireportaje en el USA Today, un diario estadounidense de circulación nacional en Estados Unidos, entre honorarios y la publicación, 68 millones de pesos gastamos los colombianos de nuestros bolsillos. Tercero, exceso de material publicitario, el Banco Agrario, 2.000 carpetas por más de 35 millones de pesos, cada carpeta costó 17.580 pesos para los colombianos. Quiero conocer cuáles son esas carpetas, señor ministro, muy importante que el Banco Agrario nos dijera cuáles son esas carpetas. Publicidad, diciembre de 2013, época electoral, Banco Agrario, 1.216 millones de pesos en comerciales de televisión, a un solo canal Caracol, 453 millones de pesos. Gastos suntuosos en decoración, en Finagro, contrato de flores por 3 años, 46 millones de pesos. Siguiente. Eventos populares a costos de matrimonio en club privado. A mí me preocupa mucho, señor ministro. Le voy a contar los eventos de la Unidad de Restitución de Tierras. Plena época electoral. Entre marzo y junio hicieron 17 eventos. En Silvania, Cundinamarca, 389 millones de pesos costó un evento donde fueron 4.000 personas. Repito, plena época electoral. El costo por persona fue de 97.000 pesos. Eso es más o menos lo que cuesta un matrimonio en cualquier club privado de la ciudad de Bogotá. Esto es para Silvania, Cundinamarca. En ese solo evento, 389 millones de pesos. Ese es el 14% de lo que el municipio tiene de
presupuesto de libre destinación. Señor ministro, la plata de los colombianos no puede irse en eventos donde cada persona promedio le cuesta 100.000 pesos al Estado colombiano. Séptimo, contratos de asesoría. Hay contratos en el ICA, hay contratos de asesoría de prestación de servicios por 25 millones de pesos mensuales, pero sigamos con el ICA. 141 personas, esos son los afortunados, los que se ganan la lotería con el ICA. 141 personas, ahí le podemos dar los nombres, no queremos aquí decir nombres, porque ahí está listado, los colombianos pueden saber uno a uno quiénes son. Cada uno ha recibido más de 100 millones de pesos en contratos de prestación de servicios desde el año 2011. Entre las 141 personas han recibido del ICA contratos por 19.000 millones de pesos. Es decir, un club de afortunados del ICA que se ganaron entre 141 personas 19.000 millones de pesos. Hay solo 2 personas de ellos que han tenido 7 contratos de prestación de servicios y otras 35 personas han tenido entre 5 y 6 contratos. Es decir, un club de afortunados contratistas de algunas entidades. El ICA, ya vimos, el Banco Agrario, especialmente entre las de los contratos más altos. Y restitución a víctimas, un tema que tanto ha alardeado el gobierno nacional. 6% cumplimiento, 11.000 millones de pesos de presupuesto para ejecutar 664 millones. Yo creo que ahí esa bandera de la restitución de víctimas deja mucho que desear. Y por último, señor ministro, un par de consideraciones muy sencillas. Lo que yo le decía, esto no es parte de la citación, pero le quiero mostrar cuál fue la eficiencia del gasto y la inversión histórica que estamos diciendo del sector agro en Colombia. En la línea roja, con el eje de la izquierda, el porcentaje del PIB del agro como porcentaje total del PIB. Vemos una decaída completa desde el año 2000, que al año 2014 ya está por debajo del 6%, lo que corresponde al PIB del agro como porcentaje total del PIB. En la línea con el eje derecho, en el color azul, podemos ver cuál ha sido el presupuesto total de la inversión y funcionamiento que hace el sector del Ministerio de Agricultura, y ahí se ve el crecimiento. Lo que vemos es, señor ministro, tiene que revisar esto, la eficiencia del gasto. Sigue aumentando el presupuesto de los colombianos como inversión en el agro, pero infortunadamente los resultados no se están viendo como porcentaje del PIB, y el PIB colombiano, con los riesgos que está corriendo, se ve abocado a una mayor caída. Siguiente, hectáreas cultivadas, y vemos también, estamos haciendo inversiones históricas, no hemos llegado ni siquiera, estos son cifras de la SAC, aquí va a haber un debate sobre las hectáreas cultivadas, porque el ministerio toma un indicador muy diferente. Nosotros simplemente tomamos la SAC con lo que reportan la SAC. Todavía sabemos que hay mucho tela por cortar, pero según las cifras de la SAC, al año 2012 el proyectado, no estamos ni siquiera a niveles de hectáreas cultivadas en el año 2014. Hay que revisar entonces bien las hectáreas cultivadas y la inversión que está haciendo en el agro. Y lo siguiente, esta sí que me preocupa, señor ministro, el número de ocupados en el sector agropecuario. Después de un alza al año 2011, estamos volviendo a caer a niveles muy bajos. Aquí volvemos. ¿Cuál está haciendo la eficiencia de la inversión histórica que estamos haciendo en el agro? Si hoy tenemos casi 500.000 ocupados menos en el sector agropecuario de los que había hace 3 años, por revisar, y esto sigue plano, preocupante, y hay que mirarlo hacia adelante. Y por último, señor ministro, algo muy interesante, para que usted tenga este dato. El 90% de los que aparecen como ocupados para el DANE en el sector agropecuario no cotizan a pensiones. Y si uno va a ver qué es la formalidad en el campo, y este es un número que está quieto desde hace muchos años, esto es inequidad. Esto significa que ser hoy en un número que viene decayendo de personas que están ocupadas en el campo, la gran mayoría de ellos, 90%, esto es una cifra que es miedosa de verdad, sentir que el 90% de los colombianos no cotiza un centavo a seguridad social, y ahí tenemos una pobreza y una miseria que se está multiplicando todos los días. Hacia allá deberían ir muchos de los recursos del agro.
a que estos que son los más vulnerables tengan siquiera una vejez digna, y hoy infortunadamente están muy lejanos de ello. Y por último, este es una ñapita, como decimos, señor ministro, que le quiero mostrar cuál es el efecto de la reforma tributaria en el sector agro, para que usted vea numéricamente una finca de con unos supuestos que hicimos, una finca de 1.000 millones de pesos, que hace parte de una empresa agrícola. Ya veremos los patrimonios, lo quisimos hacer en 2 escenarios. Vamos a suponer, como es en la gran mayoría de municipios, con estos alzas exacerbadas del impuesto predial, que se esté pagando la tarifa del 16 por mil, es decir, el 16 por mil, es decir, el 1.6%, y estimando una rentabilidad del 3% sobre el patrimonio, que es una cifra que ojalá muchas empresas colombianas fueran así de eficientes, de las empresas del agro, que dieran el 3% sobre ese patrimonio. Veremos cuánto va a pagar, cuál va a ser la tasa de contribución efectiva, señor ministro, que tendrá en la siguiente diapositiva. Vemos cuánto puede terminar pagando una empresa de este sentido. Con la disminución que se está estimando del mal llamado impuesto a la riqueza, va a pagar 44% de los impuestos. Del total de las utilidades, el 44% son impuestos. Y si vamos al marco alto, es decir, una finca de 1.000 millones de pesos, pero que está dentro de un patrimonio consolidado mayor, por la razón que sea, de una empresa agropecuaria que supere los 5.000 millones de pesos, estamos hablando que ya se llegan a pagar tasas del 83% de los impuestos. Yo le quiero preguntar, señor ministro, ¿por qué lo oía usted diciendo que la reforma tributaria era muy buena para el agro, si usted invertiría en una empresa que si le genera 30% antes de utilidades, le deja 5, si le deja 30 millones de pesos antes de utilidades, después de pagar impuestos, le deja 5 millones con todos los gravámenes? Y eso que no incluimos la sobretasa al CRE, que como es para empresas que generan utilidades de más de 800 millones, no hicimos ni siquiera esa prueba. No hicimos una prueba tan ácida, porque posiblemente lo que estamos diciendo es que en algunos casos la rentabilidad puede llegar a ser inclusive negativa. Pero creo que es algo que los colombianos tienen que saber. Hoy, con la inseguridad jurídica que hay en el agro, con las dificultades que hoy hay de invertir en seguridad, en el problema de que en cualquier momento a un propietario de buena fe le puedan quitar las tierras por cualquier motivo, por jurídico que él sea, esas dificultades, súmele a esto los impuestos, señor ministro, y usted me dirá ahora, cuando tenga momento de analizarlo, me dirá si usted invertiría en el agro colombiano cuando tiene que pagar el 83% de sus utilidades en impuestos. Eso es todo, señor ministro, señores senadores, señores presidentes, directores y en general todos los directivos de las empresas, las entidades adscritas al ministerio. Yo, la verdad, después ya haremos unas conclusiones muy concretas, haremos unas propuestas mucho más concretas, señor ministro, pero sobre todo la solicitud es a todos los funcionarios del Gobierno Nacional para que en los próximos 4 años mejoremos todos los indicadores que tenemos en el agro, que la inversión sea eficiente, que acabemos con esa informalidad tan grande que hay en el agro, que volvamos rentable el agro colombiano, que no lo saturemos de impuestos, que esa es la forma más expedita para que esa gran oportunidad que tenemos de crecer sea echada al traste por los malos manejos, y para que manejemos bien la plata de los colombianos, para que esos derroches en gastos suntuarios que infortunadamente se hacen en algunas ocasiones, esperamos que no los volvamos a ver en los próximos 4 años, y que la plata de los colombianos vaya a esos más vulnerables, a ese crecimiento económico y social que tanto queremos los colombianos. Muchísimas gracias, señor presidente.